My last name is Lee. Bruce Lee. Tomen asiento, por favor, esto va a comenzar ya. Silencio atrás del todo. Primero quiero dar las gracias a Marcos por acceder a mis peticiones de mostrar parte de su colección. Muchos coleccionistas son esquivos para mostrar sus colecciones. Por primera vez vamos a ver el centro de operaciones de donde salen todas las ideas para los libros y artículos como parte de su colección y algunas piezas muy raras nunca vistas hasta ahora. Esos son Bruce Lee manías. Allí tengo cosas repetidas. Estos son los doyos. Tengo periódicos de distintas cosas. Están las pruebas y los ferros de las Bruce Lee manías. Con las pruebas de color, cosas de estas. Estos ya son libros de lectura. ¿Vale? Luego por aquí hay DVDs. Tengo carpetas que están, archivadores que están llenos de documentos, de trading cards, ahí están las de, pues de Green Hornet. Bueno. Tengo archivadores, todos llenos de documentos, todo esto es de la flauta silenciosa, que también lo tengo en digital. Todo esto es de la muerte de Bruce. Hay tacos enormes. Luego tengo muchos otros que están los tengo en digital, igual que todo esto lo tengo en digital. Tengo un archivador de trading cards donde tengo las del Cuervo, por ejemplo. Más cosas del Cuervo. Está la baraja de Green Hornet. Los trading cards de Green Hornet. Las pegatinas. Más cosas de estas. Hay colecciones de calendarios. Los calendarios portugueses. Hay algunos japoneses, franceses. Muchos de esos los vendían en el rastro hace un mogollón de años. Tengo un cajón que está lleno de marcapáginas, por ejemplo. Luego tengo otro cajón con todas las cositas sueltas. Aquí hay, o sea, es que todo lo que te puedas imaginar, tío.
Desde juguetitos japoneses hasta pegatinas de eventos donde hemos hecho cosas, a los bolígrafos que hacíamos del club, hay barajas chinas, hay más muñequitos que hacen música. Aquí tengo más cosas de eventos, de convenciones, del Rise of the Dragon. Estos son del templo de Pakchong, que me los bendijo el jefe monje, las entradas de eventos donde he hecho cosas pues por ejemplo en Italia. Está el cochecito famoso este. O sea, todo lo que son juguetes y eso lo tengo metido en cajones, tío, porque tampoco tengo espacio para desplegarlo ni nada por el estilo. Esto es una réplica de la que Bruce vio en República Dominicana. Por eso lo tengo aquí, con los libros de Dominicana, que hice una broma. Y si luego quieres ver cosas así, por ejemplo, raras, mira, este libro, que sale en la portada Bruce. Este es uno de esos libros raros que se hicieron poquísimas copias. Y por ejemplo lo conservo con cartas que me ha enviado la gente. Y este además tiene la particularidad de que está firmado por el autor, Apolinar García. Y aquí vuelve a salir otra vez la foto de Bruce. Su foto de autor es la foto de Bruce. Y luego, pues si ya quieres realmente alucinar un poco con una cosa de esas que la gente no conoce, esto es de febrero de 1970, el Evento Gráfico Deportivo, que es una revista, febrero de 1970, donde salen todas estas imágenes de Bruce. Esto es de cuando Bruce estaba vivo, de 1970. Y se habla de la visita de Jun Ri. Vienen todas estas fotos. Todo el mundo flipa con la Black Belt y esas cosas, pero esto es mucho más raro. Y que yo sepa, solamente hay 2 copias en el mundo, y esta es una de ellas. Y luego, pues a ver, tengo un montón de archivadores y cosas, y estos están llenos de, pues eso, recortes de periódico, de cosas de Bruce, de artículos de revistas, de cuando han puesto sus pelis por la tele. Mira, esto es de cuando murió Brandon, por ejemplo, de cosas de las pelis de Brandon, cosas de revistas, de todo un poco. Lola. Y luego, vamos a ver, todas estas están llenas de autógrafos. Por ejemplo, esta foto que me regaló un buen amigo que vio a Betty Timpey y me la envió. Fotos firmadas por Robert Chua. Bueno, todas estas están llenas de fotos de gente dominicana, cartas que me han escrito, fotos dedicadas de Taki, del uno, del otro, de aquí, del de más allá. Ricardo me escribieron aquí, un sitio donde iban a comer también, en Trastevere, con Bruce. Ricardo Billy, Jun Arimura, Ricky Hashimoto, Peter Chin. Bueno, pues eso. Cosas de eventos, de convenciones, de postales, tío, o sea, son muchas cosas. De sellos que me han regalado, de cosas, de todo un poco, tío, o sea, es... Luego, yo qué sé, tío, tengo por aquí cajas con cosas donde han salido cosas de Bruce, libros en coreano...
Más libros en coreano. Bueno, pues eso, toda esta caja está llena de cosas de esas. Luego me gustan estas chorraditas, que no son lógicamente de coleccionismo, pero bueno, esto es de las Fuentes de Tívoli, donde rodó Bruce. El vaso que me regalaron en Rise of the Dragon. Estas, de la campana que sale Bruce posando en la Torre de Pisa, por ejemplo. Las figuras que se hicieron a través del European Bruce Lee Club. El coche este es del 67. La otra figura que se hizo. Esto me lo trajo Jaime del templo que hay al principio de Operación Dragón, que es Intienso, allí en Hong Kong. Esto está recortado a mano, que me lo trajeron también de por ahí. Pero vamos, para mí lo mejor de la colección es esto. Estos son algunos de los carteles donde he participado en eventos pues eso, de conferencias, de presentaciones de libros, de charlas, de pues bueno, todo tipo de cosas. Y ahí he conocido a pues eso, a grandes amigos. Todos están firmados por la gente que participó o que conocí o que encontré en esos eventos. Todos. Cuando estuvimos en Roma, de Barcelona, de Madrid, el de Doug Palmer, la presentación del libro de Jaime, el de Inglaterra, Madrid por el aniversario del foro, en Arenas de Moon, en Gandía, bueno, pues eso, cuando pusimos The Orphan, todo ese tipo de cosas. Para mí esto es lo más valioso. Si te falta algún libro editado por Marcos Ocaña y deseas tenerlo, manda un correo o entra en una de sus redes sociales. Marcos Ocaña, entre el arte, la disciplina y el espíritu de Bruce Lee. En el Madrid de los años 80, mientras los niños soñaban con ser futbolistas y las tardes se llenaban de partidos improvisados en los parques, un joven llamado Marcos Ocaña empezaba a descubrir que su destino no se limitaba al balón ni al gimnasio. Entre amigos, entrenamientos y risas, su pensamiento volaba siempre hacia otro lugar, la literatura, el arte de escribir, aquello que desde muy temprano había sentido como su verdadera vocación. Con el paso de los años y tras culminar sus estudios universitarios, llegó un momento de pausa, de reflexión profunda. Fue entonces cuando decidió escuchar esa voz interior que lo invitaba a mirar más allá de sus fronteras. Así emprendió un viaje que marcaría su vida, una temporada en Hong Kong, cuna de una de sus más grandes pasiones, Bruce Lee. Allí, entre calles vibrantes y templos antiguos, se dedicó a estudiar la vida y filosofía del maestro con la devoción de un discípulo. Realizó entrevistas, conoció personas, recopiló historias, sin saber que aquel material se convertiría tiempo después en la esencia de sus futuros libros. Desde 1996, Marcos Ocaña ha dedicado su vida a la enseñanza y al movimiento. Como profesor de educación física y monitor deportivo, ha trabajado en colegios públicos y privados, transmitiendo no solo técnica, sino también valores de disciplina y superación. Su camino en las artes marciales comenzó a los 12 años, y en 1997 alcanzó el cinturón negro y el título de monitor de Full Contact, además del cinturón negro segundo Dan de Wushu. Su afán por perfeccionarse física y espiritualmente lo llevó a adentrarse en el Jeet Kune Do, JKD, bajo la tutela de Joaquín Marcelo, un encuentro que redefinió su manera de entender el arte marcial, no como una técnica, sino como un modo de vida. En el año 2000, impulsado por la necesidad de compartir conocimiento y rendir homenaje a su referente, publicó su primer libro y fundó el foro más antiguo en español dedicado a Bruce Lee, En el espíritu de Bruce Lee. De esa semilla nacería también la revista internacional Bruce Lee Manía y el Bruce Lee European Club, proyectos que unirían a miles de seguidores del legado del maestro en todo el continente. A lo largo de los años, Marcos ha escrito 6 libros dedicados a la biografía y pensamiento de Bruce Lee, además de innumerables artículos en revistas especializadas. Su incansable labor editorial, junto con su participación en programas de radio,
conferencias y eventos culturales, le ha valido numerosos reconocimientos por su contribución a la difusión de la figura de Bruce Lee y de las tradiciones chinas. Pero más allá de los premios y los logros, Marcos Ocaña siempre afirma que lo más valioso de su camino son las personas que ha conocido, alumnos, maestros, amigos, todos ellos parte de una red humana que considera su mayor tesoro. Su vida es un viaje entre el cuerpo y la palabra, entre el sudor del entrenamiento y la tinta del papel. Un equilibrio entre la fuerza y la reflexión, entre el arte marcial y la literatura. Porque para Marcos Ocaña, vivir es escribir y luchar al mismo tiempo, con la misma pasión que inspira el movimiento de un golpe o el trazo de una frase bien escrita.